En esta mañana voy a predicar un mensaje titulado Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Estamos viviendo en los tiempos del fin y el Señor conoce cada corazón y sabe nuestros pensamientos, y nuestras palabras y acciones están todas en su presencia. No podemos ocultarle algo, puesto que Él lo sabe todo. Por lo tanto, necesitamos reconocer las palabras del principio. Bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Es preciso que aprobemos lo bueno, lo que Dios nos ordena, lo que hace que su nombre sea glorificado. Nosotros como iglesia cristiana necesitamos vivir lo que predicamos. No podemos enseñar a otros lo que nosotros no somos capaces de obedecer. Entonces, caminemos con paso firme en la senda que nos ha trazado el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña y dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Es una necesidad, un deber sagrado de cada uno de los hijos de Dios, procurar de no aparecer ante los incrédulos, ante el mundo que no entiende las cosas de Dios, como un falsante, como uno que quiere tomar las verdades de la Biblia para negociar o para explotar y vivir de los demás. Tenemos que caminar y obrar con tanta firmeza que nadie pueda señalarnos como hipócritas, como falsantes, sino que vean en nosotros hijos de Dios, siervos fieles, responsables y dignos, que caminemos y obremos y hablemos de una manera tal que pueda proyectarse nuestra vida, nuestra acción en la mente y corazón de los que nos ven y nos oyen, para que ellos puedan decir de nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, y por consiguiente que ellos también se decidan a buscar la senda estrecha, el camino de la salvación, como lo hemos alcanzado nosotros. Es preciso que nosotros procuremos de agradarle a Dios, y cuando estemos haciendo esto de acuerdo con su divina voluntad, podremos infundirle a otros esa misma idea, ese mismo sentir, para que también ellos se unan con nosotros en el mismo camino, en la misma fe, en la misma esperanza. Porque de otra manera nuestra obra no solamente no tendrá la aprobación de Dios, no será de provecho para nadie, sino que Dios nos echará de sus caminos, de su redil. Él no va a dejar que su palabra vuelva a él vacía, porque así lo dice su palabra, el profeta Isaías. Él habló de esto y dijo que la palabra de Dios no volvería a él vacía, sino que haría todo lo que él quería, y en todo aquello para lo cual la ha enviado sería prosperada. De modo que si nosotros nos negáramos a cumplir el propósito para lo cual nos ha llamado el Señor, si nosotros indignamente estuviéramos proclamando el Evangelio para que otros lo vivan, y nosotros ajenos a la responsabilidad que pesa sobre nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios, Dios escogerá a otros, como dijo Cristo a los escribas y fariseos: si estos callaren, las piedras clamarán. No permitamos que las piedras tengan que clamar, que el Señor tenga que escoger a otro pueblo, a otra comunidad, para predicar una verdad tan gloriosa, una verdad de tanto honor como es el Evangelio de Cristo nuestro Salvador. Es preciso que nosotros mantengamos en verdad nuestras antorchas encendidas para que los demás vean, porque Cristo le dijo a sus discípulos, según San Mateo 5:16, vosotros sois la luz del mundo,
y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es preciso que nosotros nos demos cuenta, que despertemos, que no estemos dormidos, que no pensemos que todo pasará y que nosotros vamos a lograr esa salvación que vale o costó tanto, que fue el sacrificio de Cristo derramando su sangre en la cruz del Calvario, que pensemos que todo va a quedar en silencio y que no vamos a ser descubiertos si no hemos sido fieles, si hemos sido falsantes, si hemos ocultado esa luz para que alumbrara a los que están en tinieblas. El Señor va a requerir de nosotros todo ese mal, toda esa responsabilidad, y será triste y lamentable el fin de nosotros si realmente no hemos cumplido con nuestro deber. La palabra de Dios nos revela muchos casos en que hombres que pudieron haber sido usados de una manera especial para la gloria de Dios, se negaron a servirle con integridad y con pureza y con sinceridad y amor, y vemos que el fin de ellos fue tenebroso. No hubo remedio para su caída, porque despreciaron la gracia y la misericordia de Dios. Y nosotros no somos mejores que aquellos, no tenemos cualidades que superen a la de todos los que, sin reverencia y temor de Dios, cayeron en pecados y cayeron en faltas que no pudieron después rectificarlas, porque ya era demasiado tarde. Entonces, ¿cuántos casos pudiéramos citar de estos que nos llenarían de temor, que habrían de infundir en nuestras mentes y corazones un temor tan grande que no nos atreveríamos a continuar obrando de una manera contraria a la palabra de Dios? Las cosas del mundo, como dijera el apóstol San Juan en su primera epístola, al capítulo 2 y el versículo 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros tenemos que pensar seriamente en esas palabras. Siguiendo la idea, podemos referirnos a las palabras del apóstol San Pablo, cuando dijo a Timoteo en su segunda epístola del capítulo 2 y en los primeros versículos: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún el que lidia no es coronado, sino lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué está haciendo la juventud nuestra en estos tiempos? El apóstol San Pablo también, con esa gran responsabilidad de carga que le caracterizaba para enseñar el camino de salvación, hablando también en su segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, en los primeros versículos, dice: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se entran por las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, llevadas de diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Esto es triste y lamentable en estos tiempos del fin. En una forma avanzada, de mayor
auge, pudiéramos decir, se manifiesta a través del mundo, aún en las iglesias. Cuántas cosas que no agradan a Dios se hacen en el nombre de Jesucristo. Cuánto pecado, cuánta infidelidad. La juventud se corrompe, se destruye moral y espiritualmente porque se dejan arrastrar por las pasiones bajas y se dejan llevar por ideas humanas y terrenas y no consultan la palabra de Dios para saber cómo deben de actuar, de modo que Dios sea glorificado en cada una de sus acciones. Las cosas del mundo son de la gente que no conocen a Dios, que no saben que hay una vida mejor, que hay una esperanza más segura en hacer la voluntad de Dios, cohibiéndose de los placeres y de las cosas del mundo. Podrán disfrutar después de las bendiciones del cielo que son superiores a todas las cosas terrenas que van a perecer. Por eso es que mi amonestación es para nuestra iglesia, para nuestros jóvenes, para nuestros hermanos, para nuestros niños, que traten de procurar o procuren de encontrarse con Dios de una manera positiva y definitiva, que no estén tratando de llenar el vacío que hay en sus mentes y corazones con cosas vanas, cosas que el enemigo ha inventado para entretener y para distraer la mente y el corazón de los creyentes y arrastrarles a lugares donde no deben de ir los hijos de Dios, porque allí no va a ir Dios con ellos y el Espíritu Santo les va a acompañar. El Señor quiere que nosotros, los hijos de Él, tengamos un lugar de seguridad, un lugar de verdadera bendición, lugares donde solo el nombre de Dios es glorificado y donde Dios va a tomar el contentamiento de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestra vida en general. Dios bendiga a cada uno de sus hijos con ese temor santo, reconociendo la grandeza del amor de Dios y el poder que Él quiere que se manifieste en la vida de nuestros cristianos. ¿Por qué en estos tiempos no se manifiestan las obras de Dios como en el tiempo de los apóstoles, cuando se convertían miles de almas y cuando el Señor obraba maravillas y sanaba enfermos, echaba fuera los demonios y daba vista a los ciegos, resucitaba aún los muertos por medio de los apóstoles? ¿Por qué hoy en día no tenemos esa experiencia? Porque nos hemos entregado a una vida licenciosa, si se quiere, y no es el propósito mío ofender a nadie, pero sí estoy muy preocupado por la condición de muchos que están desviándose, que están entretenidos, dormidos en cosas que realmente no tienen nada de relación con las cosas espirituales, con el mensaje de Cristo, con la responsabilidad que ha puesto el Señor en nuestras vidas para llevarles el mensaje al mundo que no conoce a Cristo. Si ellos no ven en nosotros a Cristo el sacrificio, el amor y la abnegación de los apóstoles primitivos y de los fieles siervos de Dios del tiempo presente, si el mundo no ve en nosotros ese amor y ese sacrificio y no ve esas obras que se realizarán cuando el poder del Espíritu Santo se manifieste en medio nuestro, estaremos trabajando en vano. Nuestra iglesia cada día irá menguando y destruyéndose hasta que llegue el momento cuando todas las gentes del mundo tendrán que decir que nosotros no somos verdaderamente sinceros y que no es realmente esta una iglesia donde se puede ver la manifestación del poder de Dios, el Espíritu Santo. Dios bendiga a cada uno, nos guarde del mal y nos permita trabajar dignamente en la iglesia del Señor. Si decimos que somos cristianos, vamos a hacerlo de corazón, de verdad, en acción y en verdad, en pureza, en temor, en obediencia a la palabra de Dios. Que
Que Dios les bendiga y reciba la gloria. Al despertar la mañana hermosa de un nuevo día que espero yo, cuando en las nubes esplendoroso y victorioso vendrá el Señor, los que le esperan suben invictos al cielo santo para gozar de las delicias y la presencia del Rey de Gloria, del Rey de paz. Si has escuchado el gran mensaje y no deseas la perdición, Cristo te ofrece descanso, gozo y vida eterna en su mansión. No te detengas, despierta pronto del sueño insano de la maldad. Si tú no quieres que te sorprenda el Rey de Gloria, el Rey de paz. ¿Cuántos ignoran la cercanía del nuevo día que llegará? Indiferentes, despreocupados, viven ajenos del día final, y sorprendidos y atormentados con gran lamentos allí verán que ya la puerta le habrá cerrado el Rey de Gloria, el Rey de paz. Si no quieres fracasar, no apruebes lo que Dios desaprueba. Si quieres ser útil a hacer algo importante o hacer algo importante, cuenta con la aprobación de Dios. No limites el poder de Dios, pero no te traslimites a hacer algo sin su consentimiento, o sea, algo que Él apruebe. Procura no hablar demasiado sin decir nada. Habla poco, pero di mucho. Busca el pecador, va guiando por la fe en el sendero del bien, como un faro ardiente que alumbra sin cesar, es la voz amorosa de Cristo. Oye, pecador, esa voz fiel de amor, no deseches más su llamar, que en gloria y riquezas que solo hallarán los que siguen de Cristo la senda. Y al llegar al cielo oirán la dulce voz, ven siervo fiel, sube acá, quien mi voz ha oído conmigo gozará de la gloria eterna de mi reino. Oye, pecador, esa voz fiel de amor, no deseches más su llamar, que en gloria y riquezas que solo hallarán los que siguen de Cristo la senda. Autor especial Armando Rodríguez.